Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Bueno, bendecido, damos la bienvenida a aquellos que todos los domingos se conectan con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio que Dios nos da de poder expresar su palabra. Bueno, vamos a estar puestos de pie un momentito, que van a estar un ratito sentaditos. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Se pueden sentar. Gracias, Señor. En esta mañana voy a estar hablando sobre la necesidad de tener revelación de la paternidad de Dios hacia nosotros. No estoy hablando de la paternidad esa que se está predicando por ahí, que los pastores quieren que le llamen papá y dar y toda esa basura. No, estoy hablando de la realidad de la paternidad de Dios hacia nosotros. Todos nosotros debemos tener revelado esa paternidad. Hay cristianos que no se atreven a decir que son hijos de Dios. Yo tenía mi suegro, él no se atrevía a afirmar de que él era salvo. Él decía, eso lo sabe Dios. Porque él iba a una iglesia donde eran calvinistas. Y los calvinistas pues enseñan erróneamente de que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Quiere decir que los que se van al infierno es porque ya Él los destinó a eso. Eso es lo que le llaman predestinación. Y eso es un disparate. Pero nosotros como cristianos debemos desarrollar una identidad. El jueves pasado, ¿de qué fue que habló la hermana? ¿Verdad que sí? De la identidad. Es sumamente importante nosotros tener identidad. Y cuando nosotros reconocemos la paternidad de Dios hacia nosotros, ya empezamos a desarrollar una identidad con Dios. Hay muchos cristianos que la identidad que tienen es la identidad de la denominación. Algunos dicen, yo soy pentecostal, se identifican con eso. Otros dicen, yo soy presbiteriano, católico, lo que sea. Y esa es la identidad que ellos tienen, pero no han desarrollado una verdadera identidad con Dios. Alguna vez a mí me han preguntado, ¿y usted es pentecostal? Y yo le digo, ¿qué diferencia tiene eso? Porque la iglesia primitiva no era pentecostal, ni se llamaban pentecostales. Eso hace de 100 años para acá fue que comenzaron a llamarle pentecostales por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua. Pero eso no nos hace más salvos que otros, porque nosotros nos salvamos a través de Jesucristo, no a través de una denominación ni de un título. Dicho sea de paso, los cristianos ellos se identificaban como el camino. Los del camino era que ellos se identificaban. Luego le llamaron cristianos porque vieron las obras de Cristo en ellos. Y ellos se identificaban con un pescadito. Así era que se identificaban. Ninguno de ellos se decía ser pentecostal, ni evangélico tampoco. Pero nosotros algunas veces creamos una identidad
que nos roba la verdadera identidad. Y eso es lo que ha estado pasando últimamente, que algunos pastores han cogido a la feligresía y le han enseñado de que ellos son sus padres espirituales. Y eso es un engaño. Una persona puede ser mentor, que te haya desarrollado, te haya ayudado para que te desarrolles espiritualmente, pero eso no lo hace padre tuyo. ¿Ven? Eso es importante porque eso es una corriente que está bien fuerte allá afuera. Y ellos exigen que tú los veas como padre, que les llames padre. Ahorita le dicen, me tienes que pedir la bendición. Aunque ellos enseñan de que ellos son los que tienen la franquicia de bendecir. Algunos dicen que ellos tienen un manto especial o que tienen una unción especial para bendecir. Y que ustedes son Ñangara GT y ellos son Lamborghini o algo así. Y se creen mejores que los discípulos. Pero como yo le he dicho antes, el mero hecho de que Dios pone pastores y los 5 ministerios es para bendición de la iglesia, pensando en la iglesia, no pensando en los pastores. Porque los pastores también son parte de la iglesia. ¿Ok? Cuando tú veas un ministro que se proyecta como que él es la última Coca-Cola del desierto, descártalo, ni te molestes en oírlo. Cuando lo veas diciendo que la gente tienen una unción especial que Dios le dio para la iglesia en general, descártalo. Porque Dios no trabaja así, Dios no deposita su deidad ni su poder sobre un solo hombre, porque somos un cuerpo. Amén. Eso es bien importante. Usted debe aprender a tener identidad con Dios, pero verlo como Padre. Estudiando las Escrituras me di cuenta de que una de las cosas que el diablo busca, y lo hizo con Jesús, es que hacerle dudar de su identidad como hijo. Cuando tú tienes una conciencia desarrollada de que tú eres un hijo de Dios, el diablo te respeta. Pero de lo contrario, juega contigo. Te va a tratar de desvaluar y decirte que tú eres un cero a la izquierda, cuando no es así. Dios no te ve así. Para Dios nosotros somos reyes y sacerdotes. Esa es la óptica que Dios tiene de nosotros. Pero algunas veces nosotros desarrollamos, de acuerdo a la enseñanza que nos han dado, de acuerdo a la denominación que pertenecemos. Y hay cristianos que tú ves que ellos incluso van delante de Dios en oración, denigrándose a sí mismos. Señor, mira este gusano, mira esto y un sinnúmero de cosas que ellos se dicen. Pero Dios no desea eso, Dios desea que tú te veas como Dios te ve. Amén. De hecho, la fe no funciona si tú no te ves como Dios te ve. Tú tienes que verte con las cualidades que Dios te ha dado, con el poder que Dios te ha dado, con la autoridad que Dios te ha dado. Tienes que verte y creerlo de ti. Ahora, si vives conforme a los sentidos, no lo vas a creer. Por eso es que no andamos por vista. Andamos por lo que creemos, por la fe. Porque si usted te vas a considerar a ti mismo, por tu fuerza, por tu ánimo, pues tú no te vas a valorar a ti mismo. Pero si te ves a través de las Escrituras, a lo que Dios dice de ti, cómo Él te ve, ya son dos cosas diferentes. Ok. Una de las cosas que el diablo trató con Jesús, búsquese en Mateo capítulo 4. Trató de robarle su identidad como hijo de Dios. Y si lo hizo con Jesús, también lo hace con nosotros.
Por eso usted no debe identificarse como evangélico. Digo, ante los hombres usted lo puede decir, pero internamente usted no se puede ver así. Ni como pentecostal, ni como cualquier denominación. Usted tiene que verse como un hijo de Dios. ¿Cuánto me entiende? Porque hay gente que su identificación es con su denominación. Yo soy de las asambleas, yo soy de los presbiterianos, yo soy de otros, y esa es su identidad. Pero nuestra verdadera identidad no es ninguna, ni tampoco es la familia de la fe, sino nuestra identidad está en Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Ok. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted pensará, y algunos piensan, bueno, pues entonces el Espíritu nos lleva a ser tentado. En este caso, Jesús tenía que ser tentado igual que el primer Adán. La diferencia fue que Jesús no cedió. El primer Adán sí cedió. Amén. ¿Cuántos pueden entender eso? Y él tenía que pasar por lo mismo para demostrarle a Adán que él pudo haber vencido. Ok. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Ahora, Jesús antes de ir al desierto había sido bautizado. Después del bautismo fue que él salió de ahí y fue guiado al desierto para pasar la prueba de la tentación. Y cuando fue bautizado, Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre dijo eso. Y yo estoy seguro que ahí también Satanás estaba por ahí dando vueltas y oyó eso. Y una de las tareas de Satanás es tratar de desmentir a Dios. Hacerte creer que lo que Dios dice no es verdad. Lo hizo con Adán y Eva. Con que Dios dijo que si comieres de ese árbol morirás. Y allá él le introdujo su argumento. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, Dios creó al hombre y solamente lo que le enseñó fue el bien, porque esa era la perfecta voluntad de Dios. Dios no quería que ellos conocieran el mal, pero se dejaron engañar. Ok. Aquí viene con este argumento. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús llega a convertir las piedras en pan, le estaba dando la victoria a él. Porque estaba dudando de su identidad. Jesús no tenía que demostrarle al diablo lo que él era, ni tú tampoco tienes que demostrarle cuando te venga con esos argumentos. Porque una de las cosas que hace el diablo es citar las escrituras, fuera de contexto, pero para hacerte dudar. Cuando tienes un dolor o está siendo atacado por una enfermedad, ¿qué es lo que te dice? Adiós. Y la Biblia nos dice que por sus llagas fuiste sanado. ¿Para qué te viene solamente? Para robarte la palabra. Él es experto en robar la palabra, especialmente en aquellas personas que no tienen un buen fundamento. Y para usted echar buen fundamento, usted tiene que arraigarse en las escrituras, meditar en ellas y hablarlas por la boca, hasta que se hagan una realidad en tu vida. Porque ninguna verdad es tu verdad hasta que no esté metida en tu espíritu.
lo que la Biblia le llama el corazón. Ninguna verdad es tu verdad, puede estar en tu mente, en tu intelecto. ¿Cuántas cosas usted no sabe intelectualmente pero nunca las practica? ¿Por qué no las practica? Porque no están arraigadas en su espíritu. Esa verdad solamente usted la tiene en la mente. Sí, es verdad, es verdad. Como cuando tú le hablas a alguien allá afuera y le hablas del Señor y dices, sí, tú tienes razón, sí. Y hasta te aconsejan, sigue ahí, que la religión es buena, sigue ahí. Pero tú le dices, ¿quieres venir conmigo? No. Porque es una verdad que ellos las aceptan intelectualmente, pero no la tienen revelada en su corazón. Ahora está bueno para cantar, llueve y no para de llover. Ok. Verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que Jesús no se defendió hablando de su experiencia. Tal vez nosotros lo hubiésemos dicho, oye, ven acá, diablo, tú eres bruto, tú no viste que lo que dijo el Padre hace unos días atrás, que dijo que yo era su hijo amado en quien tenía complacencia. Pero Jesús no usó la experiencia, ni tampoco tú puedes usar tus experiencias. Ay, yo dancé, yo hablé lengua en la iglesia hoy, yo brinqué, yo hice tal cosa, porque esas son cosas que no te van a dar la victoria. Lo único que te va a dar la victoria es la revelación que tú tengas de la palabra en ti. Si tú no tienes revelación de quién tú eres, qué posees y qué puedes hacer, el diablo jugará contigo. Tú podrás ser 20 años una persona religiosa, pero no. De verdad que el diablo ni te hace caso. Pero sin embargo, Jesús dijo, escrito está. No usó su experiencia pasada, sino usó la palabra que estaba escrita. Entonces, el verso 5 dice, y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, vuelve y le dice, ¿qué le dijo? Si eres, tratando de sembrar duda. Y si el diablo lo hizo con Jesús, también lo hace contigo. Adiós, ese dolor que tú tienes, y en la iglesia no te enseñaron, ni en la Biblia dice que por sus llagas fuiste sanado. Yo te veo mal. Yo te veo como que te quedan 2 o 3 afeitadas y un baño. Acuérdense que el enemigo trabaja por medio de argumentos. La Escritura dice que lleves todo argumento que se levante en contra de lo que ya está establecido por Dios y lo lleva a la obediencia ¿a quién? A Cristo, que es la palabra. Pero mucha gente, lamentablemente cristianos, ellos se dejan llevar por los argumentos que les vienen a la mente. Y es por falta de tener una buena identidad y de verse como lo que son. Y verse como enseña la Escritura de que somos hijos. Pertenecemos a una familia real. Por eso es que la Escritura dice que Él nos ve como reyes y sacerdotes. Una de las cosas que la familia de reyes, ellos tenían en cuenta, era desde pequeño a los niños, a los príncipes, enseñarles lo que ellos eran, para cuando fueran adultos y recibieran como herencia el trono, pues ya ellos tuviesen una visión de lo que son. Y desde pequeño le iban enseñando, usted es un príncipe, usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque usted es un príncipe. A usted le espera el trono, usted no puede juntarse con los plebeyos. Sí. Usted no puede estar caminando con títeres, diríamos hoy, o con vite.
Porque, como dice el dicho, dime con quién anda. Para tener una preferencia de andar con gente vulgar y chabacana, es porque a ti te gusta eso también. Digan amén o diga caucho. ¡Ay! Pero es la verdad. Y no es que siempre sale un cristianito. La Biblia dice que no haga excepción de personas. Es que Dios hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas para algunas cosas, pero para otras sí. Si fuera así, no enviaría a nadie al infierno. Aunque Dios no manda a nadie al infierno, la gente va voluntariamente. Dios no manda a nadie al infierno. La gente va voluntariamente por rechazar a Jesús. Pero vamos a seguir leyendo, vamos. Leímos el 5, ¿verdad? El 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Oye, ahora el hombre se convirtió en teólogo. Tú me tiraste con la escritura, pues yo te voy a tirar con la escritura, pero una de las cosas que tenemos que ver es que él está citando la escritura, pero fuera de su contexto. Y el diablo es experto en hacer eso, en citarte la escritura fuera de su contexto para formular un pretexto, como dicen por ahí. Hay una escritura que para mí es una de las que más daño le ha hecho a la iglesia, que ustedes ya la conocen, que es Romanos capítulo 8 y verso 28, que dice, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados. Todas las cosas ayudan para bien. Esa es una escritura sacada de contexto que hace mucho daño. Y para mí, quien la sacó de contexto fue el diablo. Para hacerle pensar a la iglesia que todo lo que venga a tu vida va a obrar para bien. Y eso es una mentira. Lo que el diablo trae para tu vida no es para obrar para bien, es para matar, robar y destruir. La enfermedad no obra para bien, obra para muerte. Pero sin embargo, tú ves mucha gente y predicadores y todo, no, porque la Biblia dice todo obra para bien. No, eso no es lo que dice. Pero sí, eso es lo que dice. Pero léelo del contexto. Vamos a buscarlo porque entonces dejo a alguien por ahí patidifuso. Y esa no es mi... Romanos. Estamos buscando por aquí a Romanos. Ok. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una versión que dice, todo lo que Dios dispone. Y Dios no dispone enfermedades. Dios no impone pobreza, no impone dificultades, porque Dios no es tu adversario. Amén. Esa es otra cosa, que hay cristianos que creen que Dios es su adversario. Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué esto? Quítame el guante de encima. Ay, que sí esto, que sí lo otro, porque están pensando que Dios es el que los oprime, deprime y exprime. Sí, porque entonces cualquier cosa que le sucede en la vida, ellos la disciernen usando esta escritura, todo obra para bien. Que se te muera un familiar sin salvación, obra para bien. Que tu cónyuge te sea infiel, obra para bien. No sé qué cabeza es. Que tú salgas de aquí y un camión te lleve enredado, eso obra para bien. Pero eso cabe en mentes religiosas que lamentablemente no estudian las escrituras.
Pero léelo desde el 26, un momentito. Esto no estaba en la... Yo no tenía en mente hablar de esto, pero bueno, alguien tiene que oírlo. Porque esto libera a la gente. Cuando tú piensas que todo obra para bien, tú no usas tu fe. Tú dices como el dicho mundano, aquí estoy como Dios quiere. ¿Verdad que sí? Ese es el dicho mundano. Pero eso no es verdad. Hay gente que están viviendo situaciones porque ellos mismos se las buscan. Y en ocasiones cosecha de lo que han estado sembrando. Y son malas decisiones. Pero no es que Dios esté en contra de ellos ni es un obstáculo para ellos. Verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta palabra debilidad es falta de conocimiento. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no se pueden descifrar en palabras. Aquí está hablando de oración en el Espíritu. Amén. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios intercede por los santos. Quiere decir que esta oración con gemidos indecibles, que es otra cosa también que oración en lenguas. La palabra dice que habla en lenguas, su espíritu ora, aunque su entendimiento queda sin fruto. Por ahí hay unos calvinistas que siempre le están tirando a las lenguas diciendo, no, que el día de Pentecostés hablaron idiomas. Sí, hablaron idiomas, pero aquí hay diferentes clases de manifestación de las lenguas. Tú puedes hablar en un idioma desconocido, que otro conoce. Pero hay lenguas que solamente Dios las conoce. Algunos le llaman lenguas angelicales. Y están las lenguas que Dios te ha dado para tú tener una relación con Él, para hablar secretos con Él. Que aquí mismo en Corintios te lo dice, nadie le entiende. Pues está hablando sobre eso. Dice el 27, otra vez. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora antes de leer el 28, le voy a hacer una pregunta. Si usted ora en el Espíritu y esa oración es conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu está pidiendo por ti, porque tú con tu mente, con tu intelecto, tú no sabes cómo pedir. ¿Qué usted cree? Que esa oración, ¿cómo obrará para usted? Para bien, porque es el Espíritu que está orando. Ahí es donde viene el 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas que el Espíritu intercede por ti. Aquí no está hablando de que las enfermedades obran para bien y que los problemas obran para bien y que las calamidades y la pobreza y todo eso no es lo que está diciendo aquí. Pero eso es lo que interpreta la mayoría de los cristianos. Yo una vez oía cuando en Haití hubo aquel terremoto que murieron miles de personas, que mucha gente quedó mutilada, niños quedaron huérfanos. Oí un predicador aquí en Puerto Rico diciendo, pero sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Dando a entender como que todo lo que pasó, y todas esas muertes y todo lo que pasó, que incluso ahí está la mayoría de la gente que murieron no eran cristianos. Todo obra para bien. Y dije, pero qué torpeza decir eso. Imagínate un predicador que le diga a un niño que ha perdido a su familia, aplastado por el cemento,
porque así fue que murieron muchos. Decirle, hijo, todo obra para bien. Mire, ese es para que ese niño le miente hasta la suegra. Y aparte, está exponiendo a Dios como que Dios está detrás de todo eso. Porque indirectamente están acusando a Dios. Todo obra para bien. Y sabemos que a los que Dios ama, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjate que no es todo el mundo, si venimos a ver no está hablando de todo el mundo, sino los que aman a Dios. ¿Cuáles fueron las personas que Jesús dijo que le amaban? Aquellos que guardaban ¿qué? Su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Ok. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí no está hablando de que todas las cosas malas obran para bien. Pero para que usted vea el daño que hace sacar una escritura del contexto y establecer una doctrina. Tú no puedes establecer una doctrina con un verso de la escritura. Porque tú no encuentras a Jesús diciéndole eso a nadie. Jesús nunca le dijo a un enfermo, esa enfermedad que tú tienes, esa lepra, obra para tu bien. ¿Verdad que no? Jesús nunca le dijo a un enfermo, esa prueba que Dios te ha puesto. Nunca. Eso te lo dicen en la iglesia. Ay, hermano, el hermano está pasando por una prueba, Dios lo está pasando por el trapiche. ¿Cuál es la nueva? Dios lo está procesando. Dios lo está pasando por un proceso. Eso se lo inventaron hace poco, eso del proceso, y lo hicieron una moda. Ay, hermano, estoy pasando por un proceso. ¿Cuál es tu proceso? Tal enfermedad, me dijeron que tenía cáncer. Eso no es ningún proceso, y mucho menos decir que es un proceso de parte de Dios. Es acusar a Dios por algo que Dios no tiene que ver. Dios no tiene cáncer para dar. ¿Ok? Pero lamentablemente esas son las cosas que se enseñan. Y si usted no tiene un buen fundamento, usted las cree. Y conforme a lo que usted cree, así le será hecho. Jesús lo enseñó claramente. Conforme a tu fe te será hecho. Si tu fe está distorsionada, pues conforme a tu creencia, pues así te será hecho. Y lamentablemente tenemos sin número de gente que predica esas cosas. Ok. Dice verso 6, lo leímos, ¿verdad? Lo estábamos leyendo. Volvieron atrás, Mateo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y otra vez, verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoraré. Ahora el diablo ahí no estaba mintiendo. Adán puso todo eso en sus manos. Cuando Adán traicionó a Jesús y desobedeció a Dios, toda la autoridad y todo eso que Dios le había depositado, Adán vino a pasar a manos de Satanás. Y ahí vino a ser lo que le llaman príncipe de este mundo o Dios de este mundo. Pero eso lo recibió a través de Adán por su desobediencia. Por eso usted va a encontrar
que hay mucha gente hoy en día que hace pacto con el diablo para que Dios le dé lo que le está ofreciendo a Jesús, gloria. El diablo ofrece riquezas. Y está comprobado que la mayoría de esta gente que llegan a la cúspide como artistas han hecho pacto con el diablo. Usted no dude que Bad Bunny ha hecho pacto con el diablo. Él mismo lo ha manifestado. Y un sinnúmero de raperos y otras personas más que para que Dios le dé fama, ellos, mejor dicho, para que el diablo le dé fama, han hecho pacto con él. Porque él ofrece eso. Porque muchas de las cosas del mundo todavía están en sus manos. Él es el Dios de este mundo, de este sistema. Por eso este sistema odia a Jesús. Y quieren sacar todo lo que tenga que ver con Dios de todo, de la escuela, de todo lugar. Ahora mismo hay una polémica en los Estados Unidos porque no sé qué estado dijo que tenían que volver a poner los 10 mandamientos que habían quitado en la escuela, que lo escribieran en grande para que los niños lo vieran. Pero quitaron la oración. Antes cuando yo vivía en Nueva York, que cuando iba a la escuela, a nosotros nos ponían a orar. Todo eso lo eliminaron. Y todo lo que tenga olor a Dios, no lo quieren. El nombre de Jesús es abominable para esa gente. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. La naturaleza de la gente mundana es satánica, aunque le moleste a la gente. Lo es. Tú no recibes una nueva naturaleza hasta que tú no naces de Dios. Hasta que tú no vienes a Cristo y a través de Cristo naces de nuevo. Y por más bueno que sea una persona, que tenga buenas obras, pero si no tiene a Dios, su naturaleza es una naturaleza caída. Aunque la gente se ofenda por eso, pero eso es lo que nos enseña la Escritura. Tú y yo hemos nacido de Dios, por eso somos hijos de Dios. Pero nacimos de Dios a través de Jesucristo, fuimos engendrados en Cristo. Nuestro verdadero Padre es Dios, no ningún predicador aquí en la tierra. Por eso yo estoy en contra de ese mensaje de paternidad, que eso es lo que hacen es para manipular a la gente y señorear sobre la grey. Yo soy el importante y ustedes son los inferiores. No, eso no es así. El hecho de que Dios te pone un pastor a las ovejas es porque por amor a las ovejas, no por amor al pastor. Aunque Dios ama también al pastor. ¿Cuántos me entienden? El hecho de que Dios llama a ministerios para edificación ¿de qué? De la iglesia. Pues quiere decir que a Dios le importa la iglesia. Como le dije la semana pasada, cuando Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, cuando Jesús se le presentó, le dijo, ¿por qué me persigue? El que te persigue a ti está persiguiendo a Jesús. Ahora, imagínate si tu identidad estuviese bien real dentro de ti, como que eres hijo del que hizo los cielos y la tierra y todo lo que tú puedes ver en la existencia. ¿Qué causaría eso en ti? No, algunos dirían, bueno, me causaría orgullo. No, orgullo no. Firmeza es lo que vas a tener en Cristo. Jesús nunca negó lo que era. Jesús decía, yo soy. Y por eso lo crucificaron. Ese era uno de los argumentos, el por qué, y lo vamos a ver ahorita. Pero déjame terminar esto. ¿Dónde nos quedamos? 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado
me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vas a encontrar que Satanás siempre estaba tratando de desmentir a Dios y crearle dudas a Jesús. Que en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le gritaron? Si eres hijo de ¿quién? Bájate de la cruz. Ahora, si tú ves que el diablo está interesado en crear dudas, o estuvo interesado en crear dudas en Jesús, ¿cuánto más lo hará contigo? Por eso es bien importante tener una buena identidad. Pero una identidad en Cristo, no la identidad que te quieren dar algunos por ahí, ni tampoco la identidad de tu denominación. Tú eres más que evangélico, tú eres más que pentecostal, tú eres más que rey. Tú eres un hijo del Dios Altísimo. Amén. Búsquese en Juan capítulo 10. Vamos a leer el verso 33 al 36. Acuérdense que las personas que influyeron para crucificar a Jesús fue los religiosos, no fueron los romanos. Pilato dijo, yo no veo nada en este hombre que para... No, pero crucifíquele, que es cierto. No, pues eso allá ustedes. Yo me lavo las manos, yo no encuentro culpabilidad ninguna, yo me lavo las manos y allá ustedes. Los que crucificaron a Jesús fue su propio pueblo. Aquellos que muchos vieron a Él sanar a mucha gente y hacerle bien a las personas. Pero la religión de aquel entonces no podía concebir de que Jesús dijera que Él era hijo de Dios. Porque yo quiero que tú sepas que antes de que Jesús viniera, el pueblo de Israel no veía a Dios como su Padre, sino como Dios. Jesús comenzó a proyectarlo como Padre. Y para ellos eso era una blasfemia. Porque ellos siempre tenían en su mente de que Dios era Dios, Jehová de los ejércitos y toda esa cuestión. Pero eso de Padre, esa intimidad con Dios, no. Entonces viene Jesús predicando lo contrario y enseñando a los discípulos, cuando ores, dirige tu oración al Padre. Mi Padre nuestro que estás en lo que. Ellos no estaban acostumbrados. Ellos oraban a Dios, pero no con ese vínculo de paternidad de padre. No. Y Jesús viene para ellos con una enseñanza nueva. Y le está enseñando a la gente de que Dios es su Padre. Mira cómo dice. ¿Estamos ahí? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Para ellos es una blasfemia. ¿Cómo este va a decir que es hijo de Dios? Ahora, lo que yo quiero que tú veas esta mañana, que el diablo está interesado en que tú no tengas identidad con Dios,
y mucho menos una identidad paternal. Porque cuando tú tienes una identidad paternal con Dios, tu fe se fortalece. Pero algunas veces nosotros no nos atrevemos a decir, yo soy un hijo de Dios, por tal de que nos critiquen. Incluso te pueden criticar hasta los mismos de adentro. Oye, ¿qué se cree este? Pues lo mismo que dice la Escritura. En la iglesia donde yo pertenecía, nosotros nos saludábamos bendecidos. Entonces, como la gente está acostumbrado a decir Dios te bendiga, pues hubo una polémica. Esos que dicen bendecido. Pero si eso es lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pues soy bendecido. No, pero porque la gente cuando se acostumbra de una forma religiosa a algo aprendido de antemano, pues no evolucionan, aunque lo vean en la Escritura. Sí, la Escritura dice eso, pero yo, desde pequeño, a mí, yo siempre he oído, Dios te bendiga. ¿Está bien? Es un buen deseo. Pero yo digo que ya yo fui bendecido. Yo no tengo que pedirle a Dios que me bendiga porque ya yo soy bendecido. Es por eso que a mí no me gusta estar, fulanito cumpleaños, venga que vamos a orar por ti para que Dios te... Ay, vamos a salir de ese nursery y vamos a creer lo que la Escritura dice. Pastor, oré por mí que yo cumplo años. ¿Para qué tú quieres que yo? Para que Dios me bendiga. Pero no puedes ser más bendecido que lo que eres. El problema tuyo es que tú no crees lo que tú eres. Y te has identificado con la corriente, con la religiosidad de la gente. Ay, pastor, pero es que a mí me gusta que me pongan las manos y que me ven. Crece, deja de ser bebé y comienza a creer lo que Dios dice de ti. ¿Cuántos están conmigo? Si no están conmigo, están contra mí. Así dijo Jesús, ¿verdad? Lo que no sé. Hay gente que le molesta todo esto, déjeme decirle, porque ellos se sienten cómodos con su religiosidad o con lo que han aprendido siempre. Y aunque tú les muestres por las Escrituras, ellos no te lo aceptan. Es lo que dice mi iglesia nos cree así. Pues tu iglesia lo que pasa es que no cree lo que Dios dice. Mi denominación nos cree así. Nosotros no creemos en sanidad. Pues muérase, que te lleve el diablo. Eso es lo que tú quieres. Pero yo creo. Es la verdad. No creo en milagros. Pues fíjate, no ores nunca creas por un milagro. Y si necesitas un milagro, pues no lo vas a recibir, porque tú no lo crees. Pero aquellos que lo han creído, lo han recibido. A mí nadie me puede decir que el hablar en lengua no es real. Porque ya cuando tú experimentas algo, nadie te puede sacar de ahí. ¿Verdad que sí? El hecho de que una persona haya experimentado la manifestación de hablar en lengua, eso no quiere decir que dejaron de existir. Por el mero hecho de que hayan personas que no crean en que Dios sana hoy, que será para los tiempos de los apóstoles, que era a través de los apóstoles nada más, pues van a tener que negar todos los milagros que habidos y por haber que Dios ha estado haciendo. Pero como ellos no ven eso en sus iglesias, porque ellos le marchitan la fe a la gente, y mucha gente le marchita también la identidad a las personas. Hay gente que son más pentecostal que cristianos, que son pentecostal nada más por su apariencia, pero en su vida como tal no son cristianos. Hello. Porque entre ellos hay divisiones, pleitos, peleas, bochinche, cuánta cuestión hay.
y hasta odios y todas esas cosas. Pero nosotros necesitamos desarrollar una identidad sana. Dios es mi Padre y Jesús es mi hermano. Él fue el primogénito de entre los muertos y detrás de Él resucitamos todos. A la vez que fuimos juntamente resucitados con Cristo y sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esa es la posición de la iglesia. Pero si usted se pasa escuchando predicadores que todo eso lo niegan, usted va a tener confusión en su vida. Porque en Juan 14, vamos a leer del 8, el 8 y el 9. ¿Estamos ahí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es como la gente dice, yo quisiera conocer más a Dios. Hay una forma bien fácil de conocer más al Padre, viendo al Hijo. ¿Y dónde lo veo? Aquí. ¿Dónde rayo lo vas a ver? Mira cómo se comportó Jesús. Mira lo que hacía Jesús. Mira cómo trataba a la gente. Y ahí estás viendo a Dios. Jesús nunca, say hasta mí nunca. Repeat. Sí, hay que darle también el follow me. Jesús nunca le habló mal a la gente. Nunca. Solamente le habló fuerte ¿a quiénes? A los religiosos. Pero nunca maltrató a la gente. Él anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Pero hay gente que te predica que el Señor le está dándole, especialmente a sus hijos, maltratándolo. Eso Dios lo permitió para edificarte, para desarrollarte, para subirte de nivel. Dios permitió que el pelo se te cayera para que brillara tu cabecita. Y todos lo hacen acusando a Dios. No te preocupes, ese es mi pana. Pero eso es lo que tú hoy has predicado. Por eso a mí, sinceramente, yo sé que gente se molesta. Yo casi no, yo casi nunca oigo televisión cristiana, ni radio cristiana. Si yo voy en mi carro, mejor llevo una enseñanza, que hay buenísimas enseñanzas, libros, audiolibros, pero ponemos predicadores hablando sandeces y hablando disparate, ¿no? Porque me salgo por el techo. Ya se voy en el carro y si lo cojo lo atropello. No, ese predicador es en la radio que está ahí hablando. No, mentira. Es como si usted a su hijo en la escuela le estuviesen enseñando algo de migrante. Usted siente ese celo de padre. ¿Cómo me le van a enseñar eso a mi hijo? Pues uno siente también cuando ve que hay un predicador enseñándole sandeces a la gente y enseñándoles a sufrir. Ese sufrimiento, ese es el proceso de Dios. Váyase a bañar con su proceso. No venga a mí con esa teología barata e ignorante. Mi Dios es bueno.
Y mi Dios me ama. Eso es otra cosa que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Es la creencia de que Dios nos ama. Hay gente que lamentablemente se le ha enseñado todo lo contrario. Todo lo que Dios permite obra para bien. No. Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan son malas decisiones. Son cosechas. Y en ocasiones es el diablo atacándonos. Pero nunca mires para arriba. Ahí está tu defensa, ahí está tu abogado, ahí está tu defensor. No lo acuses a él. Imagínate, tú vas a un juicio acusando a tu abogado. Pero eso hacen muchos cristianos. Una de las cosas que yo tengo bien metido en mi corazón, Dios me quiere sano. Dios quiere que yo prospere en todas las cosas. En todas. Ay, este predicador es de la prosperidad. Bueno, de la pobreza no soy. Yo creo que Dios prospera a su pueblo. Yo lo que no creo es el mensaje ese de que algunos le llaman prosperidad, que es coger de zángano a la gente y hacerle truco para sacarle el dinero. En eso sí yo no creo. En que tengan que pastar, sellar la palabra y todas esas boberías que se han inventado para sacar el dinero a la gente. Yo en esas cosas no creo. Pero yo creo que Dios te prospera en salud, intelectualmente y físicamente. Y también materialmente. ¿Cuántos aquí han sido bendecidos materialmente? A los que no han alzado la mano, pasen para, le voy a un billete de 100 a cada uno. Ay, Señor amado. Bueno, Juan 14, ¿lo dije? ¿O no lo hemos leído? Vamos a ver. Dice Felipe, y le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Quiere decir que si yo me fijo cómo era Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo actuaba Jesús, estoy viendo al Padre. Jesús dijo, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago es lo que he visto hacer al Padre. Dijo, yo no hablo por mi cuenta, todo lo que oigo del Padre, eso hablo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el Antiguo Testamento y en aquel tiempo donde Jesús estaba, que todavía estaban bajo la ley, la gente no conocía a Dios. No sabían cuál era la perfecta voluntad de Dios. Sabían de su existencia. Eso sí, mucha gente te dice, sí, yo creo que Dios existe. Pero eso no quiere decir que le conoce. Y ellos sabían de la existencia. Ellos vivían identificados con la ley de Moisés. Esa era la identidad de ellos. Estoy hablando de los religiosos, especialmente. Ellos no se veían como hijos de Dios, se veían como hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y esa era su identificación, su identidad. Entonces Jesús viene a mostrarle al Padre. Si yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, estudio los evangelios y veo cómo Jesús se comportaba con la gente. Y lo que Jesús hacía por la gente, lo quiere hacer por mí también.
Cuando le dijo al leproso, cuando el leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dijo, quiero. Pues ese quiero también es para mí. Jesús nunca rechazó a una persona que se acercó a él para pedir un favor, para pedir sanidad o cualquier cosa de esa índole. Donde único no pudo hacer milagros fue en su propia tierra por causa de la incredulidad. No porque no quiso, por causa de la incredulidad. Y el por qué Dios no hace tantas cosas hoy en día en la iglesia en general es por causa de la incredulidad. Porque no le creen. La Biblia dice eso, pero algunos dicen, hay que ser sabio. No, lo que tú me estás diciendo es que hay que ser incrédulo. Tú vas a obtener todo lo que tú le creas a Dios. Siempre y cuando esté en su voluntad. Y la voluntad de Dios se encuentra aquí. Felipe le dice, muéstrame al Padre y nos basta con eso. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo. Mira, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que para yo conocer la voluntad de Dios, tengo que mirar a Jesús. Búsquese Hechos 10:38, que ese usted lo sabe, yo creo que hasta de memoria, ¿no? Aquí en Puerto Rico especialmente había una costumbre que en muchos hogares se ha perdido. Es de pedir bendición. ¿Verdad? Yo a mi mamá cuando iba a salir, mami bendición. O cuando llegaba, mami bendición. ¿Sí o no? ¿Todavía eso lo practican los jovencitos esto? A ver. O vienen de la calle, viste mami, viste. No, mira. Esa es una costumbre bonita, padre. De hecho, sea de paso, los judíos hacen eso. Ellos le echan la bendición a los hijos. Pero eso se ha ido perdiendo. Hoy tenemos un espíritu de rebeldía en muchos jóvenes. Que la madre le dice, Dios te bendiga. Olvídate. Es como la madre que le dijo a la hija que Dios te bendiga y te acompañe. Y la hija le dijo, bueno, será en el baúl del carro. Porque el carro va lleno. Así le dijo. Y tuvieron un accidente, todos murieron. Y lo único que quedó sano fue el baúl. Donde ella dijo que... Porque ese es el espíritu de anticristo que está permeando hoy en día. Está metido en los presidentes. El presidente Biden, quien lo dirige, es un espíritu de anticristo, igual que Obama y muchos de ellos. Ellos están en contra de Jesús. Y la gente que se molestará por eso. Pero es la verdad. Quieren sacar a Jesús de todo lugar. Quitaron los 10 mandamientos. Y en muchos sitios de esto pusieron una estatua de Satanás. Sí. Esa es la nación americana, la que fue fundamentada en la palabra. Pero eso es que cada día va más cuesta abajo. Moralmente y un sinnúmero de cosas. Pero déjame no meterme por esa área. Ok, ¿estamos? Dice como Dios
como Dios. ¿De quién está hablando ahí? Dios, el Padre. ¿Ok? Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como espérate, Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo ¿qué? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Padre, Dios, estaba con él. Es decir, el Padre unge a Jesús con el Espíritu Santo para que haga bienes. Aquí vemos la Trinidad, todos unánimes haciendo bienes. Jesús nunca le hizo mal a nadie. Eso era lo que le molestaba a los religiosos. A las únicas personas que Jesús trató fuerte fue a los religiosos. Y a Herodes, que le dijo zorra. Jesús se la traía. Y en ocasiones le hablaba fuerte a sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traerlo acá. Porque a él le molestaba la incredulidad. La incredulidad no es otra cosa que decirle mentiroso a Dios en la cara. Es decirle, no te creo. Esa es incredulidad. Pero lamentablemente hay mucha gente que viven de esa manera. Ok. En Mateo 27:40. Yo creo que ya lo leímos. Me lo voy a leer yo acá. Dice, y diciendo, tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Eso fue en la cruz. Si eres hijo de Dios. 27:40. Aún en la cruz el diablo trataba de ponerle dudas a Jesús sobre su identidad. Dice, ahora vamos a buscar, déjame ver por ahí, sí, ya mismo termino. Vamos a buscar en Juan capítulo 1, verso 12. Yo he tenido la experiencia de personas que me han dicho que ha estado pasando por ciertas cosas negativas y me han preguntado por qué Dios ha permitido esto, por qué Dios esto, por qué Dios es lo otro. Y sin darse cuenta están acusando a Dios de algo que Dios no tiene que ver. Si tú sales de aquí y pisas el carro y chocas con un poste, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero, pastor, ¿y por qué Dios no quitó el poste del medio? No, porque hay gente que... La Escritura dice claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, tarde o temprano. Y algunas cosas que nosotros estamos cosechando hoy son las que hemos sembrado en el pasado. Lo hemos sembrado por medio de acciones y con palabras. Actuando en temores. Eso es un arma bien poderosa que el diablo usa en contra del cristiano. El miedo, el temor. El temor paraliza. Él trabaja de esa manera. Si el diablo logra coger tus pensamientos y introducir temor en ellos, te tiene. Te tiene. Aunque vengas a la iglesia los 7 días. Ok, estamos ahí.
Dice verso 12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Quiere decir que somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús. Y Él nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26. Vamos rapidito que nos quedan unas cuantas escrituras que yo quiero establecer aquí. Usted va a salir de aquí con una mentalidad de hijo. ¿Ok? Gálatas 3:26. Pues todos, digas todos, sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús yo soy hijo de Dios. Gálatas 4:6. Un poquito más adelante. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papito. Nosotros tenemos un Padre en los cielos. Y si usted que me está viendo y está viendo esta predicación, y usted va a una iglesia donde el pastor le quiere hacer pensar a usted que Él es su Padre espiritual, deseche eso, es más, corra por su vida. Porque nosotros tenemos un solo Padre, y es Dios, y el Padre físico que tuvimos en la tierra. Ningún líder cristiano se puede proclamar Padre de nosotros. Eso lo hacen para manipular a la gente. Hay gente que hasta le piden la bendición al pastor. Pastor, bendición. Yo le digo, Dios te bendiga y la Virgen te acompañe. Acuérdate que eso... Y yo no, déjame la Virgen allá y me voy con uno nada más. Miren esto, búsquese en Mateo 7:11. Es una escritura estupenda. Y esto lo dijo Jesús. ¿Estamos ahí? Ok. Pues si vosotros siendo malos, esta palabra malo está hablando de meros hombres, no que sean malos de verdad malos. Pues dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Buenas cosas. Diga buenas cosas. No malas cosas. Tú sabes, Jesús te enseñó claro, conforme a tu creencia te será hecho. Si tú no crees tener buenas cosas, pues tú no las vas a pedir y tampoco las vas a recibir. Así de fácil. Yo tenía un conocido que le gustaban las cacharras. ¿Usted me entiende lo que es una cacharra? Un carro viejo de eso. A él le gustaba eso. Entonces él decía que no iba a comprar un carro nuevo porque podía hacerlo, pero a él le gustaban las cacharras, pues conforme a su fe, así era él. Siempre andaba con una cacharra que lo dejaba en cualquier lado.
que botaba humo, se metía humo para adentro y todo. Porque esa era su manera de pensar, su creencia. Y en eso hay gente que lo manifiesta en muchas cosas en la vida, en su manera de ser, en su manera de vestir, en su manera de proyectarse. Yo tenía otro que me decía, no, a mí, casi ponerme un gabán, hombre, no, y una corbata. Bueno, pues es tu manera de pensar, pues así vivirás. Pero hay lugares donde vas a tener que ir así, aunque no te guste. Y tú te das cuenta. Tú te das cuenta cuando una persona no está acostumbrada a usar traje. Porque algunas gente no saben abrocharse. Y aquel difunto se lo jugó. Y dijo, mira, ese se ve que le quitó al difunto, le quitó el gabán. El gabán le llega por acá abajo. Pero cada cual, conforme a su creencia, así mismo se va desarrollando. Tú debes desarrollar, escúchame bien, para que no me confunda, no se me vaya a confundir. Usted debe desarrollar dignidad como persona. Con tu desarrollar dignidad no estás perdiendo la humildad. Y no estoy hablando que lo confunda con orgullo y altivez. Son dos cosas diferentes. Porque usted puede tener una buena identidad de usted y usted ser amable, amoroso con la gente. ¿Ah? Y tener buena comunión con las personas. Pero aparte de eso, usted tiene su dignidad. Una de las cosas que la Escritura nos enseña es que ames a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pues primeramente, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tú no te has visto gente que están medio aborrecidos, que hasta en la cara se les nota que están aborrecidos y son hostiles con las demás personas. Porque ellos no se aman a sí mismos, no se estiman a sí mismos, no tienen una buena valía de sí mismos y a sí mismos ellos tratan a los demás con hostilidad. Y la amargura se les nota en la cara. Pero tú ves una persona que tiene una buena estima de sí mismo, tiene una mente sana, que puede lidiar con cualquier persona lo más simpáticamente, lo más bien. ¿Tú has visto el dicho? Dice, es feo, pero es simpático. Lo que vale es la simpatía. Usted nunca ha visto una persona bien fea con una mujer bien bonita. Y tú dices, ¿dónde rayo? ¿Qué le pasó? Y tú le haces a la mujer, tú ves bien. Porque el tipo es feo, pero es simpático. Ya yo me fui de... Ay, Señor amado, ustedes son bien malos. Ok. Romanos, no lo busqué. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con quién. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire cómo dice. Somos coherederos de quién.
¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que Cristo heredó, lo heredamos nosotros. Ese es como el ejemplo del boxeador. El boxeador se trepa al ring, coge bofetadas, gana y le dan el cheque. Y la mujer que no ha peleado ni ha dicho nada es coheredera con él. ¿Es verdad? Nosotros los hombres trabajamos y cuando llegamos el cheque nos lo tumban. Y ellas son coherederas. Pero quien trabajó fue uno. Anda, estoy metiendo en problemas. Nada más tengo los amenes de parte de los hombres, eso es lo que sí, habla el pastor. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Para que le haga conciencia. No, pero ya eso casi no se da porque últimamente trabajan los dos. Pues todo lo que Jesucristo conquistó, también lo conquistamos nosotros, aunque no tuvimos que ir a la cruz. Él fue por nosotros. Y todo lo que Él conquistó lo hizo por nosotros. Jesús vino a la tierra no por Él. No necesitaba venir a la tierra. Él vino por ti. El que estaba perdido éramos nosotros. ¿Sí o no? Él vino a conquistar todo lo que aquel Adán perdió para volvernos a darnos a nosotros. Ninguna persona tenía autoridad sobre Satanás en el pasado. Jesús nos vino a dar autoridad. Por eso la Escritura dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. No dice huirá de Dios, no, de ti. Si te sometes a Dios y a su palabra. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es de guardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar, mejor dicho, no guardar. En Romanos capítulo 8 y verso 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En Juan capítulo 3 y verso 10, dice, en esto se han manifestado los hijos de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es lo que yo le estaba diciendo ahorita, o tú eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Ay, pero es que yo soy buena gente. Pero si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y has nacido de nuevo, eres un hijo del diablo. Aunque seas buena gente, por naturaleza eres hijo del diablo. Y esto suena fuerte, a mucha gente le molesta, pero yo no te puedo predicar lo que a ti te guste, sino lo que tú necesitas oír. Y eso es lo que te estoy citando en la Escritura, no estoy citando una filosofía extraña. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo que nos debe caracterizar a nosotros es el amor de Dios en nosotros.
Amén. Yo le he dicho muchas veces que el nivel más grande de espiritualidad que puede tener un creyente es andar en amor. No brincar y saltar y hablar mucha lengua y tener dones espirituales. Porque usted puede tener manifestaciones en dones espirituales y ser un carnal. Pero cuando a ti lo que te domina y lo que te manifiesta en tu vida es el amor de Dios, es una cosa diferente. Primera de Juan capítulo 5 y verso 2, lo que estén apuntando, apúntenlo por ahí. En esto conocemos de que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos ¿a quién? A Dios y guardamos sus mandamientos. Romanos 8:29. Esta escritura me gusta mucho. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Jesús fue primogénito en resucitar de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Que fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y no está hablando de muerte física porque Jesús mismo resucitó personas. Está hablando de muerte espiritual. Hay gente que se escandaliza, ¿no? Jesús no pudo haber muerto espiritualmente. Es porque tú no sabes lo que quiere decir muerte espiritual. Muerte espiritual es separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. No es que tu espíritu está muerto. Los espíritus no mueren. Muerte espiritual quiere decir que tú estás separado de Dios. Jesús se separó de Dios por causa de nuestro pecado. Él mismo lo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado que Él cargó en sí mismo por ti hizo separación. Y eso se le llama muerte espiritual. Pues primero de volver otra vez a ser vivificado fue Jesús. Y ahí todos nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y fuimos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ok. Déjame ver si... no, esto no lo voy a coger porque es demasiado. Bueno, vamos a cogerlo un momentito. Búsquese Lucas 15 y vamos a terminar con esto. Lucas 15, 11. Este pasaje que vamos a leer ahora nos muestra la bondad de Dios hacia nosotros, aun cuando nosotros le somos infieles. La palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y esto, la mayoría de ustedes han oído sobre el hijo pródigo, que le pidió todos los bienes a su padre y se fue y los gastó. Dice en Lucas 15, 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días, juntándose todos los hijos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué?
Y cuando todo lo que había gastado todo, cuando hubo gastado todo, vino una gran hambre en aquella región, en aquella provincia, y comenzó a faltarle la comida. Y fue y se arrimó a los de la ciudad de aquella tierra, a los cuales ¿dónde? Espérate, yo corté esto aquí. Ajá. Y le envió a la hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Ahora yo me pregunto, ¿esas algarrobas son de las que nosotros comíamos? ¿Quién comió algarroba aquí? ¿Quién jugó gallito? Los demás, usted no sabe lo que se perdieron. Algunos están por ahí, que está hablando el pastor, algarroba, que se le pegaba a uno todo. Y una peste algarroba. Yo iba a San Antón a buscar algarroba, traía unas latas llenas de esas. ¿Te acuerdas las galletas de esa sultana? Salía así, llena de algarroba. Pero a mí me gusta jugar los gallitos. ¿Cuántos hacían trampa con los gallitos? Nadie. ¿Aquella hacía trampa para mí? Poníamos una tuerca atrás escondida. La verdad que esos eran tiempos bonitos, ¿verdad? Esta gente está con Nintendo y boberías así. Bueno, voy a hacer el relato completo. El tipo tenía hambre, quería llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y iré a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino, ¿quién? Su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para que tú veas, el tipo se fue, gastó toda su heredad, que se supone que no la podía recibir porque todavía el padre estaba vivo. Pero el padre se la dio. Fue y la malgastó. Se metió en discoteca y un sinnúmero de sitios, y allá por allá la gastó. El hijo es el que dice que la gastó con prostitutas y eso, fue el otro hermano, fue el que dijo eso. Pero yo no sé cómo la gastó, pero la gastó. El verso 22, vamos a coger el verso 22. Y el padre dijo a su siervo: sacad el mejor que, y vestirle, y poner un anillo en y calzado en sus pies. ¿Sabe que el anillo dice que representa de vuelta la autoridad que tenía? Y trae el becerro más gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo mi hijo muerto era y ha venido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello que estaba oyendo. Ok. Le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó. El tipo se enojó. Y tú sabes que eso me ha pasado a mí en la iglesia. Que hay personas que se han ido de la iglesia y luego han vuelto. Y yo he visto la acción de algunos hermanos que se enojan. Porque ellos piensan que yo voy a coger y lo voy a poner en disciplina. Digo, no, usted tiene que tratar a la gente siempre bien. ¿Ok? Y eso que hacen algunos pastores que le dicen a la gente, si te vas de mi iglesia, la maldición va a caer sobre ti. Eso es manipulación, eso es mentira. Y yo sé que es eso porque yo pertenecí a una iglesia donde se le enseñaba eso a la gente. Si Dios te trajo aquí, el día que te vayas de aquí, la maldición. Yo no, eso lo hacen para amarrar a la gente psicológicamente, pero no. Yo estoy consciente de que Dios algunas veces saca gente de las iglesias. La iglesia los bota. Hay veces que Dios saca personas de la iglesia. Yo fui sacado de una iglesia para mejorar mi vida espiritual. Porque allí lo que me estaban enseñando era legalismo. Pero este se enojó y le reprochó al padre. Y dijo, mira que se fue y gastó sus chavos con rameras y todo eso. Ahora tú vienes, le recibiste y mataste un corderito, le pusiste ropa nueva, zapatos nuevos y todo. Y a mí, que he estado siempre aquí, a mí tú no me has hecho una fiestecita. Y el padre le dijo, mi hijo, todo lo que está aquí es tuyo. Si no has hecho una fiestecita es porque tú no has querido. ¿Ah? Es porque tú no has querido. Pero tu hermano lo hacíamos perdido. Sin embargo, regresó. Para que usted, yo le traje este pasaje para que usted vea el corazón de Dios. Así es que Dios piensa. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarle. Así es Dios, así es mi Padre. Amén. Damos por terminado. ¿Aprendieron algo esta mañana? Acuérdese, usted es hijo. No se avergüence en decirlo, y aunque los religiosos se enojen contigo, no, yo soy un hijo de Dios. Ah, no, y yo no. Pues tú también si lo eres. Si no lo eres, no lo eres. Porque la filosofía del mundo es que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. No toda la persona que nace en este mundo es hijo de Dios. Y cuando habla de la palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Nicodemo era un religioso de la sinagoga, sin embargo no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y él pensó y dijo, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer. ¿Cómo es eso? No, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todo ser humano necesita nacer del espíritu, cambiar de naturaleza. Eso es lo único que te impide entrar al cielo. No es el pecado tuyo. Y con esto no estoy diciendo que vivas en pecado. Es tu naturaleza. ¿Cuántos pueden dar fe que cuando aceptaron de corazón a Jesús, algo pasó dentro de ti? No volviste a ser el mismo. Todavía te quedan malas mañas, que yo lo sé que te quedan, pero tienes que renovarte. Sí, porque en eso sí, eso es un proceso de desarrollo. Ahí se puede usar la palabra proceso de desarrollo. Término de tiempo en que tú te desarrollas, renuevas tu mente conforme a lo que vas aprendiendo de cómo Dios piensa de las cosas y tú vas renovando tu mente. Pero tú bien sabes que algo cambió dentro de ti.
yo voy casi para los 50 años en esto, y yo te puedo testificar, sí, casi, porque la gente de aquí se ponen a buscar ahí, el pastor tiene tantos años, mire, yo sí tengo, pero me veo bien. Alábate, pollo, que mañana te guisa. Pero mire, yo algunas veces no puedo ni pensar de lo que yo era antes y lo que soy ahora. Porque eso sí que al haber aceptado a Jesucristo, todo obró para el bien mío. Aunque hay gente que aceptan a Jesús, pero lamentablemente el espíritu religioso los hace más esclavos de lo que eran antes. Antes eran esclavos tal vez de los vicios y ahora son esclavos de la religión. Y Dios no quiere que tú vivas esclavo de religión, que tú tengas una mente libre para amar a Dios y buscar a Dios. Libertad no es libertinaje, es tener libertad. Amén. Vamos a estar puestos de pie. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.